Bueno, como para continuar, en el otro video hemos quedado en la formulación de los óxidos básicos. Como un repaso general, los óxidos básicos era la formulación del oxígeno con un metal. Y ahora quería explicar los óxidos ácidos, que a diferencia de los básicos, se forman a partir de un no metal más el oxígeno. Si volvemos a un repaso, teníamos que los óxidos en una forma genérica era un elemento combinado con el oxígeno que me da un óxido. El básico que ya explicamos en el video anterior, que era un metal más el oxígeno, y el ácido es un no metal más el oxígeno. Vamos a arrancar ya con ejemplos. Bien. Entonces, los óxidos ácidos, como para que quede registrado, es un no metal más el oxígeno. Recordemos que el oxígeno pertenece a un elemento diatómico, o sea que son dos oxígenos, por eso se expresa oxígeno 2. Y que a su vez tenía un estado de agregación o valencia de -2 con signo negativo. El video anterior habíamos formulado óxidos a partir de la reacción química. La reacción química tenía reactivos que me daban productos y que habíamos citado que estaba la ley de la conservación de la masa, que había que tener la misma cantidad de reactivos que de productos. Pero también les había comentado de que no era necesario formular el óxido a partir de la reacción, que si no te lo pedía, lo mejor era hacerlos por intercambiabilidad de valencia, o sea, cambiarlas. Vamos a tomar de ejemplo un óxido ácido y lo vamos a desarrollar de ambas formas. Pero lo ideal sería que que además de aprender las dos maneras, puedan aprender a hacerlo por intercambiabilidad de forma más directa para optimizar el tiempo. Entonces, vamos a poner de ejemplo como no metal, vamos a poner el nitrógeno, que también es de diatómico. Después vamos a hacer un ejemplo también con el cloro, que también era diatómico. Y básicamente casi todos los gases son diatómicos, no en su mayoría. El azufre, no. Y vamos a hacer uno con el azufre. Bien, vamos a arrancar con el sodio. Perdón, con el nitrógeno. Nitrógeno. Habíamos dicho siempre que es nitrógeno, en este caso un no metal, más el oxígeno, que me va a dar el óxido. La forma más fácil primero de ver el óxido es poner el no metal, o el metal en el caso de los óxidos básicos, y poner el oxígeno. Siempre, lo habíamos dicho en el video anterior, que iban los metales del lado izquierdo y el oxígeno del lado derecho. En este caso es el no metal del lado izquierdo y el oxígeno del lado derecho. Siempre el oxígeno va del lado derecho. Ahora, ¿qué pasa? Los ejemplos que habíamos dado antes, casi todos tenían un estado de agregación o un estado de valencia. Estos ya pasan a tener otros, unos cuantos más. El nitrógeno puede actuar con +3 o +5 en una generalidad porque puede actuar con otros. El cloro, lo dejo acá escrito ya para adelantarnos, puede actuar con más, -1, o sea, puede ser positivo o negativo. Con 3
con 5, todo en positivo, o con 7, y el azufre con 3 y con más 5. Retomando el nitrógeno, vamos a dar el ejemplo de los dos. Primero vamos a hacerlo con más 3, perdón. Habíamos dicho que pongamos arriba, muy chiquito con lápiz, el estado de agregación. Recordemos que el oxígeno siempre actúa con -2 en los óxidos. Entonces, volviendo a la formulación de la reacción, teníamos nitrógeno más oxígeno, queda nitrógeno y oxígeno. Y ahora hay que ver qué coeficiente estequiométrico va debajo. Y para eso hacemos la intercambiabilidad. Entonces, este -2, siempre en valor absoluto, ¿no? Va a ir acá abajo. Y este más 3, también en valor absoluto, va a ir acá abajo. Entonces, en resumen, si transcribimos, esta reacción nos quedaría de esta manera. En este caso, bueno, eso es un 3. En este caso, el 2 y el 3 no son múltiplos, así que así quedaría el óxido. Ahora bien, si queremos cumplir con la ley de conservación de la masa y la energía, si a simple vista vamos a ver que por un lado tenemos 2 nitrógenos y 2 nitrógenos, pero por el otro tenemos 2 oxígenos y 3. A mí se me ocurre la forma más rápida, es poner un 3 acá, un 2 acá y por lo tanto un 2 acá. Entonces, si chequeamos, esto es prueba y error, por lo tanto, si no nos da, se borra y se vuelve por otro número. Tenemos en el oxígeno 3 por 2, 6 y 2 por 3, 6. El oxígeno estaría. Y el nitrógeno es 2 por 2, 4, 2 por 2, 4. Entonces cumpliría. Ahora, ¿por qué yo puse un 3 directamente? Porque básicamente hice esta deducción. Me olvido de los coeficientes que puse y yo dije, bueno, si tengo 2 oxígenos a este lado y tengo 3, el múltiplo entre estos dos es el 6. Entonces tengo que multiplicarlos por el inverso, o sea, en el caso del 2 el 3 y en el caso del 3 el 2 para que me den sus múltiplos. Pero si esta deducción no les sale, simplemente vayan poniendo un 2, un 3, un numeritos hasta que corroboren de que lo que hay de este lado, o sea, los reactivos, todo este lado cumpla con este. Ahora vamos a hacer el segundo ejemplo con el nitrógeno con más 5. Pero lo vamos a hacer sin hacer la reacción. Entonces, si a mí me dan para hacer el óxido con la valencia 5 del nitrógeno, simplemente yo tengo que hacer nitrógeno, oxígeno, y como ya sé con las valencias en las que va a actuar, o sea, en este caso sería más 5 y menos 2, siempre menos 2 en el oxígeno, hacemos la intercambiabilidad de valencias. Quedaría 2 en el nitrógeno y 5 en el oxígeno. Y de nuevo, como no son múltiplos, no se simplifican. Hasta el momento no les he hablado de nomenclatura. No me interesa para la idea. Lo importante es que aprendan a formular. En un próximo video vamos a retomar estos ejemplos para poder aprender a nombrarlos. Pero vamos a suponer ejercicios básicos donde yo ya les doy la valencia, no les nombro cuál es el óxido, simplemente ustedes me tienen que empezar a identificar si son óxidos básicos o ácidos y formularlos. Ahora vamos al segundo ejemplo del cloro. No vamos a hacer todas las del cloro porque son muy largas, vamos a hacer una del cloro y una del azufre. Lo mismo, el cloro, sin hacer la reacción, ¿no? El cloro y el oxígeno. Habíamos dicho que íbamos a hacer con la valencia más 5. Entonces, más 5 menos 2. Hago la intercambiabilidad de valencias. Me queda 2 y 5. Si hacemos el cloro
por ejemplo, más 1, nos queda cloro más 1, oxígeno menos 2, hago la intercambiabilidad de valencia y sería 2, 1. El 1 es redundante escribirlo, entonces lo correcto en este caso sería cloro 2, oxígeno. Ahora bien, ¿por qué uso más 1 y no menos 1? Porque el menos 1 se usa en otro tipo de compuestos, no cuando está acompañado de oxígeno, sino cuando está acompañado de hidrógeno. Porque si no, me quedarían dos compuestos con la misma carga negativa, o sea, con carga negativa, y no podría tener un compuesto balanceado. Y por último, vamos a hacer el ejemplo del azufre. Vamos con el azufre actuando con más 3, oxígeno menos 2. Realizo la intercambiabilidad de valencias y ya me queda este azufre, este óxido, digo. Como no son múltiplos, no se simplifica. Ahora, si este lo quiero hacer desde cero, el azufre no es diatómico, entonces yo tengo azufre más oxígeno, que es diatómico, me da, habíamos dicho que nos daba este óxido, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede? Ya de por sí, si vemos así, a grandes rasgos, no tengo la misma cantidad de azufre y oxígeno. Entonces, balanceo por prueba y error. Yo pondría un 2 primero acá, para tener 2 azufres. Pero como los oxígenos no me dan, pongo un 3 acá y un 2 acá. Entonces me quedan 2 azufres en los reactivos. Ojo, 2 azufres en los reactivos, 2 por 2, 4, o sea que está desbalanceado. Pero primero, antes de corregir, veamos, tenemos 3 por 2 oxígeno, 3 por 2, 6 oxígenos, perdón, y 2 por 3, 6 oxígenos, o sea que los oxígenos están bien. Entonces, como para poder corregir esto, en vez de un 2 acá, iría un 4. ¿Ven por qué se llama prueba y error? Porque yo puedo haber puesto inicialmente un número, pero al final el balance hace que se modifique. ¿Qué pasa? Estos números estequiométricos, o sea, este 4, este 3 y este 2, en este caso no son múltiplos, pero en el caso de que sí lo fueren, por ejemplo, que acá en vez de un 3 haya un 4, tendríamos que simplificar todo y llevarla a la mínima expresión. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro momento más adelante.